Bienvenidas y bienvenidos a esta serie de encuentros que estamos realizando sobre los Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles. El día de hoy vamos a reflexionar sobre en el cuarto tema, en el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo es el primero que aparece en la lista de los Evangelios sinópticos que tradicionalmente son colocados de Mateo, Marcos, y Lucas, ¿verdad? Y esta es una colocación muy antigua. De hecho, Papías de Hierápolis, un obispo que escribe un prólogo que se llama Antimarcionita, ya dice que el primero de los evangelios que fue escrito fue el Evangelio de San Mateo. Esta hipótesis que sostiene eh, Papías en el prólogo antimarcionita sabemos que es incorrecta, porque Mateo, el evangelista, depende del Evangelio de San Marcos para la construcción de su propio evangelio, del texto que él nos regala a nosotros. Pero desde entonces hasta esta época, es decir, desde el siglo segundo hasta ahora, la iglesia sostiene que el primer evangelio es el Evangelio de San Mateo. Bien, de este evangelio nosotros vamos a hablar y vamos a decir unas cosas. En primer lugar, vamos a hablar sobre el tema del autor del evangelio, quien escribió el evangelio de San Mateo. En segundo lugar, vamos a hablar siempre en ese tema del escritor del evangelio de San Mateo, el problema de si existía un evangelio para los hebreos y escrito en hebreo. En tercer lugar, vamos a hablar sobre la fecha en la que fue escrita esta obra, y en cuarto lugar vamos a hablar sobre el lugar en el que fue escrita. Y por último vamos a hablar también en ese punto sobre la comunidad a la que está dirigido el Evangelio de San Mateo. En último lugar, en último punto de los que vamos a tratar hoy, es la estructura del Evangelio y luego algunos temas que son importantes dentro del Evangelio de San Mateo. Bien, dicho esto, vayamos al primer punto. Tradicionalmente, desde Papías, pasando por San Irineo de León, San Jerónimo, el traductor de la Biblia a la forma vulgata, el Eusebio de Cesarea, y ya lo he dicho, Papías de Hierápolis, la iglesia afirma tradicionalmente que el autor del Evangelio de San Mateo es Mateo, el que en algún tiempo, afirma Papías de Hierápolis, fuera recaudador y que luego se convirtió en apóstol de Cristo. Esta afirmación, que es extrínseca al texto, no se puede mantener sí por la crítica interna del mismo, porque el autor no parece conocer de primera mano algunos acontecimientos que él narra de una manera un poco compleja. Bien, entonces nosotros tenemos que afirmar dos cosas. Número uno, que según la crítica interna no se puede afirmar que el autor del Evangelio de San Mateo sea San Mateo. Número dos, que la tradición de la iglesia en muchos textos afirma que el autor es San Mateo, el apóstol. De ahí que este evangelio se llame Evangelio según San Mateo. Así le ha puesto la iglesia desde el origen. Eh, Algunas cuestiones que son importantes es saber que por la crítica interna nosotros podemos afirmar que este evangelio fue escrito por un judío converso al cristianismo que era muy conocedor de la ley, de la Torá. Por eso que él hace, de hecho, una serie de explicaciones sobre la ley muy correctas, y se ve que él conoce mucho el texto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Además que el Evangelio de San Mateo es el único evangelio en el que se contempla un logión, o sea, decir, un dicho de Jesús en el que habla positivamente eh, sobre los escribas. Es aquel que dice, es como el buen escriba que sabe tomar del arcón de la familia lo bueno y lo viejo, etcétera, etcétera. Esto es lo que podemos afirmar sustancialmente del autor del Evangelio de San Mateo. Luego, dentro de la misma tradición de la iglesia, estos mismos padres de la iglesia, Eusebio de Cesarea, Jerónimo, Irineo de León, Papías de Hierápolis y otros muchos, afirman que el original del texto del Evangelio de San Mateo estuvo escrito en primer lugar en hebreo, y que fue un texto que él regaló a la comunidad judía conversa al cristianismo cuando él dejó de predicarles y fue a otras comunidades. Esto no se puede sostener
aunque hay algunos textos que se conocen como el pseudo Evangelio de Mateo y el Evangelio de los Hebreos, que pretenden ser esta obra primigenia del Evangelio de San Mateo, pero que no podemos afirmar con certeza que sea este el texto del que están hablando los padres de la Iglesia. Pero sepan que existe esa tradición dentro de la Iglesia, que el Evangelio de San Mateo fue escrito en primer lugar para hebreos, en hebreo. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la fecha de composición del Evangelio de San Mateo. Si ya hemos afirmado que el Evangelio de San Mateo depende del Evangelio de San Marcos, entonces tenemos que poner como fecha mínima, como fecha que se puede retrotraer más antiguamente, al 70. Recordemos que el Evangelio de San Marcos fue escrito entre el 60 y el 70 después de Cristo. El Evangelio de San Mateo, por tanto, debemos colocarlo entre el 70, pero corrámoslo un poquito más la fecha y digamos que hacia el 72, que es la época en la que se dio la destrucción de Jerusalén y que Mateo ya conocía. Por tanto, el Evangelio de Mateo es posterior a la destrucción de Jerusalén. Y el 72, del 72 al 80 más o menos. Y esta afirmación la hacemos porque por el tipo de judaísmo que se describe, que se narra en el Evangelio de San Mateo, que es un judaísmo más bien de corte de este que estaba surgiendo en torno a la destrucción de Jerusalén, y que era el judaísmo que se estaba imponiendo, que era un judaísmo más farisaico, de corte más legalista, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que decir que el Evangelio de San Mateo se escribió entre el 72 y el 80, ¿verdad? Como siendo el tope máximo del 80, para decir una fecha en la que se escribió el Evangelio de San Mateo, y un tope mínimo el 72. Bien, ¿para quién fue escrito el Evangelio de San Mateo? El Evangelio de San Mateo fue escrito para una comunidad de judíos conversos al cristianismo, que es una comunidad que es muy cercana a Siria y Antioquía, y por tanto nosotros solemos afirmar que este evangelio es un evangelio para Antioquía. De hecho, lo afirmamos no sobre todo porque la crítica interna, este es el evangelio, el único evangelio en el que Jesús se narra el periplo misionero de Jesús en Siria, ¿verdad? Pero también porque San Ignacio de Antioquía es el primer padre de la iglesia que utiliza el texto del Evangelio de Mateo, y lo utiliza 3 veces. Lo utiliza para escribirle a la comunidad de Esmirna, en una carta a la comunidad de Esmirna. Lo utiliza en una carta que él escribe a su amigo y padre en la fe, Policarpo, y para una carta a la comunidad de Efesios, ¿verdad? Entonces vemos cómo este texto es conocido en la comunidad de Antioquía. Entonces, la crítica interna y luego también las fuentes externas nos permiten afirmar con toda naturalidad que efectivamente este evangelio fue escrito para una comunidad judía de Antioquía. De aquí que nosotros tengamos que decir también que el lugar en donde se escribió el Evangelio de San Mateo es Antioquía. Este lugar, que es una de las comunidades más famosas, porque ahí se comenzó a utilizar el nombre de cristianos, y que además fue fundada por los primeros apóstoles. Es una de las comunidades primitivas que llamamos. ¿Cuál es la estructura del texto? El texto del Evangelio de San Mateo, además de iniciar con el prólogo que llamamos el libro de la genealogía de Jesús, luego tiene los relatos de la infancia de Jesús, el ministerio misionero de Juan el Bautista, profético de Juan el Bautista, y a continuación el Evangelio se divide en 5 bloques o libros. El primero es el libro que sirve de introducción, que es el discurso inaugural, que comienza en el capítulo 3, y es sucedido por una serie de relatos de milagros y acciones prodigiosas de Jesús. El segundo es el discurso misionero, apostólico, y igual es sucedido por una serie de relatos sobre milagros de Jesús. El tercero es el discurso dedicado al reino de Dios, o el discurso parabólico, ¿verdad? El discurso en el que se condensan las parábolas de Jesús. Y luego nuevamente es seguido por un segmento de milagros de Jesús. Y el cuarto de los discursos es el discurso eclesiológico,
que es el discurso es el discurso dedicado a la iglesia. Sabemos que Mateo es el único evangelio que utiliza la palabra iglesia dentro de su texto. Y el quinto discurso que tiene San Mateo es el discurso escatológico, que es sucedido por la parte de la pasión de la última semana de Jesús. Algunos temas que son importantes dentro del Evangelio de San Mateo son, por ejemplo, el tema de la comunidad cristiana como el nuevo Israel, Jesús, por tanto, un nuevo Moisés que trae la ley, la nueva ley, que son las bienaventuranzas, traídas del discurso de la montaña en el discurso inaugural, y el tema de la iglesia, que es muy importante para San Mateo, porque San Mateo es el evangelista que habla de la iglesia. Y dentro del tema de la iglesia, para San Mateo aparece un tema que es importantísimo, que es el tema de Galilea. Galilea, para Mateo, no es solamente un lugar geográfico, es también un lugar teológico. Galilea es el lugar de la comunidad, de la iglesia. Porque iglesia para San Mateo traduce la expresión hebrea kahal, que significa aquellos que oyendo el llamado se sienten convocados y se reúnen. Esa es la comunidad. Entonces esa es la idea de iglesia. ¿Y dónde se reúnen? Pues a donde se hace vida diaria, donde se vive las alegrías y las tristezas de ser hermanos y hermanas, donde se conoce a Jesús. Y eso es Galilea para él. Galilea es el símbolo de la iglesia. Y bien, por eso es que nosotros entendemos que, por eso de ahí se entiende que Jesús en el Evangelio de San Mateo le diga a las mujeres, que le digan a los discípulos que Él va delante de ellos y que lo encontrarán en Galilea, que ahí le verán en Galilea, es decir, en medio de la comunidad. Por último, en el Evangelio de San Mateo, lo primero que se dice de Jesús es que Jesús es el Emmanuel, el Dios que está con nosotros, ¿verdad? Y lo último que se afirma de Jesús es lo que él dice en Mateo 28, cuando ascendiendo al cielo les deja la promesa. Y aquí que yo estoy con ustedes siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces vemos cómo Jesús es el Dios que siempre está con nosotros. Bueno, esto ha sido un gusto compartir con ustedes esta experiencia, esta reflexión sobre el Evangelio de San Mateo. Ya saben que este es un breve resumen de lo que normalmente vemos en la clase de los lunes. Que Dios les bendiga, que les acompañe, que tengan una muy bonita semana. Feliz día de San Felipe Neri, porque hoy lo estoy grabando un martes. Esto es una cosa terrible, me estoy atrasando demasiado. Feliz día de San Felipe Neri, un gran santo, un santo divertido, un santo feliz, que ustedes también compartan la felicidad y la alegría del Evangelio. Un abrazo para todos, que tengan una feliz semana.